Aplauso a Jesucristo. Hay un aplauso por el gozo y de acción de gracia a Jesucristo, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó para nuestra victoria. Alabado sea Cristo, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, estamos en gozo. Cuánta bendición. Ustedes saben que si la tumba se hubiera quedado cerrada, tuviéramos en problemas. Pero gloria a Dios al Señor, que el Señor es fiel y cumplió todo lo que estaba escrito de Él. Alabado sea el Señor. Bueno, ha sido un día de gloria. Hemos tenido una escuela dominical muy buena, maravillosa. La gloria sea de Dios. Hemos alabado, hemos adorado, hemos ofrendado la gloria de Dios. Y ya para cumplir este culto de bendición, solamente falta cumplir esta etapa. Y necesariamente tengo que hablar del tema principal, que es la redención que nuestro Señor Jesucristo hizo en nosotros a través de la resurrección. Alabado sea el Señor. Hoy voy a hablar sobre redención y sobre Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Diga conmigo, yo sé que mi Redentor vive. La gloria es de Dios. El libro de Job, dicen los historiadores bíblicos y los estudiosos de la Biblia, que fue el primer libro escrito de la Biblia. ¿Me escucharon? Entonces quiere decir que se escribió primero que Génesis. La Biblia tiene un orden, lo que se llama un canon, una organización. Pero esa organización necesariamente no tiene que ver con el tiempo que se escribieron los libros. Eso sí, los Antiguos Testamentos se escribieron primero y el Nuevo Testamento se escribieron después. Pero del Antiguo Testamento están organizados, no por fechas. Entonces, Génesis se escribió después que el libro de Job. Los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, fueron escritos por Moisés, en la época de Moisés. En el desierto fueron escritos. Y algunas cosas fueron completadas por algunos escribas que estaban al lado de Moisés. Por ejemplo, la muerte de Moisés, que relata, no la escribió Moisés, la escribieron los escribas que estaban alrededor de él. Ustedes entenderán esta parte. Pero pasó, cuando se escribió el libro de Job, solamente la Biblia única escrita era el libro de Job. Y en ese libro hay un versículo o un principio divino que es el centro del libro. No solamente es el sufrimiento y que Dios libra del sufrimiento y que hay que tener paciencia, sino el centro del libro y que también se convirtió en el centro de la Biblia. Yo creo que el libro de Job se escribió primeramente para que tuviéramos conciencia de ese versículo y de eso, que es el centro del libro de Job y que es el centro de la Biblia. Yo pienso que cuando había solamente el libro de Job, no todo el mundo podía tener una copia. Quizás habían 2 o 3 copias de ese libro. Quizás la conocían algunos sacerdotes. Quizás quizás se conocía ya en Egipto cuando estaban en Egipto. Pero lo que yo sí sé, que todo el que sabía o había escuchado o había oído el libro de Job de ese tiempo, tiene que haber retenido este versículo en su mente y en su corazón. Como nosotros también tenemos que retener este versículo ahora, porque es el fundamento de nuestra victoria. Vamos a Job, capítulo 19. Alabado sea el Señor. Job, capítulo 19, versos 25, 26 y 27. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dice que la gran
convicción de Job era que su Redentor, su Salvador, estaba vivo. Imagínense si Job se hubiera dado cuenta que su Salvador estaba muerto, estaba frito. No tenía ninguna opción. Pero Job pudo sobrevivir a todas las dificultades materiales y a todas las dificultades espirituales, e incluso a los malos consejos que recibió. Job pudo sobrevivir porque sabía que su Redentor estaba vivo. La gloria sea de Dios. ¿Por qué nosotros vivimos en esta fe? ¿Por qué nosotros vivimos en esta obediencia a Dios? ¿Por qué nosotros esperamos en Dios? ¿Por qué nosotros confiamos, ponemos todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todos nuestros recursos a los pies de Dios? Porque sabemos que tenemos una esperanza que es nuestro Redentor vive. Alabado sea Jesucristo. ¿Qué pasa con los budistas? ¿Qué pasa con otras religiones y otros asuntos? Es que no tienen esa esperanza que tenemos todos nosotros que hemos creído en el Dios que creó el cielo y la tierra, más aún Él vive. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué la prohibición de que el pueblo de Dios no se vaya detrás de ídolos, no se vaya detrás de otra cosa? Porque hay un solo Dios vivo. Uno solo, que es Dios Padre y Espíritu Santo. La gloria sea de Dios. Entonces nosotros hemos creído en un Redentor vivo. Dice Job, y después de desechar esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios. Cuando habla de desecho, amén, dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Cuando habla del polvo, se está refiriendo a que nosotros somos polvo y polvo volveremos. Está refiriéndose que aunque Él muera, Él se levantará. Amén. Aunque Él muera, Él se levantará, y estaba escrito sobre el polvo. Sobre el polvo se refiere al sepulcro. Sobre el polvo se refiere al suelo, donde son enterrados los muertos. Entonces, hay una esperanza viva, que es que mi Redentor vive. Y aún nuestra carne sea deshecha, aún nosotros muramos, aún nosotros vayamos al sepulcro, aún nuestros huesos se desbaraten, tenemos una convicción de fe, que es que nuestro Redentor vive. Y hablando de redención, le doy algunas definiciones. La redención era un acto de rescate de algo que estaba sujeto o que estaba en cautiverio, bajo una situación, algo que estaba bajo una situación gravosa. Por ejemplo, era como una hipoteca, algo así. La redención es el rescate por el pago, por un precio. O sea, cuando usted va a rescatar una hipoteca, tiene que pagar un precio. Cuando usted tiene a alguien cautivo que se lo tiene secuestrado, los secuestradores le piden un precio que usted tiene que pagar para poder obtener la libertad de la persona que ha sido cautiva. El Redentor es el que paga ese precio. Redimir es pagar el precio y rescatar al que estaba bajo retención o cautiverio. Nosotros estábamos en verdadero cautiverio, pero Cristo nos libertó. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el Señor. Porque antes no estábamos libres, sino somos libres porque Él pagó un precio, porque Él pagó el rescate por nuestra vida, por nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la palabra en la Biblia Reina Valera, la palabra Redentor, aparece en Job una vez, que es esta, que leímos en Job 19:25. En el libro de Salmo aparece 2 veces. En Isaías aparece 15 veces. Acuérdense que Isaías como el Evangelio en el Antiguo Testamento aparece 15 veces. En Jeremías aparece una vez. En el libro de Ruth no aparece la palabra directamente Redentor, pero aparece la palabra pariente, que es el símil de Redentor, en Ruth 10 veces. Alabado sea el Señor. La idea judía, o sea, en el Antiguo Testamento,
la redención era una promesa. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Una realidad. Es la realidad. O sea, en el Nuevo Testamento se ve al Redentor vivo. Se ve al Cristo vivo. Y aunque murió, ¿qué pasó después? Que resucitó, que estaba vivo. Alabado sea el Señor. Entonces, la idea judía que aparece plasmada en la Biblia con relación al término redentor es que el redentor es uno que toma responsabilidad. El redentor es un pariente. O sea, el redentor toma responsabilidad por su familia y ante las dificultades que tiene la familia, él paga el rescate para que su familia sea libre. Alabado sea el Señor. El redentor es el que da de sí para poder rescatar a su familia. Eso es lo que aparece en la Biblia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y esto también se ve en el libro de Ruth. Hablaba del pariente. ¿Qué pasó con Jesucristo? Vámonos al libro de Ruth, que está, gloria a Dios. El libro de Ruth que está después de Jueces. Y ahí vemos en los capítulos 3 y 4. El libro de Ruth es la historia de Noemí y de Ruth que regresan a Jerusalén, regresan de Moab. Ruth era moabitas y allá en Moab ella había estado con su esposo y con sus dos hijos. Muere el esposo y mueren sus dos hijos. Entonces tienen dos yernas que ella la quiere dejar en Moab y quiere regresar sola a Jerusalén, a Belén, que era la ciudad de David. A Belén tenía que regresar a Israel. Entonces, una de las yernas se queda y la otra la sigue y hace una confirmación, un juramento de que nunca la iba a dejar y que su Dios sería su Dios. Amén. Entonces, vienen hacia Israel, a la ciudad de Belén, vienen Noemí y Ruth. Entonces, Noemí tenía una heredad que se iba a perder si no venía un pariente cercano y la rescataba. Entonces, había un pariente cercano que eran dos parientes, uno primero y el segundo era Boaz. Alabado sea Jesucristo. Y quiero leer, comenzando en Ruth 3, versos 12 y 13. Alabado sea el Señor. Dice Ruth, capítulo 3, verso 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, ese es Boaz que está hablando, porque Ruth estaba recogiendo espigas en los campos de Boaz para poder comer. Dice, y Noemí le había instruido de que ese era uno de los parientes cercanos. Dice Boaz, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay parientes más cercanos que yo. En el 13 dice, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te redimiere, no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive ahora, descansa pues hasta la mañana. Alabado sea Jesucristo. Vámonos al 18, dicen el 18. Entonces Noemí dijo, espérate, se le dijo a Ruth, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se va a resolver el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vos, Jesús, aleluya, alabado sea Jesucristo. Dale un aplauso a Jesucristo, que es bueno ahora, es bueno. Es bueno, bendícelo. La gloria sea de Dios. Entonces, dice, vos es un tipo de Jesucristo. Y vos está en la línea antecesora de Jesucristo. Vos fue uno de los padres de Jesucristo, fue padre de Obed y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David. Alabado sea Jesucristo. Entonces dice Noemí, este hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces quiere decir que Boaz estaba sumamente admirado de Ruth. Boaz estaba enamorado de Ruth. Cuando le llegó la oportunidad, que dijo, no, pero espérate, yo no puedo perder esta oportunidad. Yo voy a hacer todas las obligaciones que haya que hacer con
con el pariente. Y si el pariente no redime, además, vos como que sabías que el pariente no estaba en eso. Y dijo, no, esta es mi oportunidad. Yo con esta me caso. Con esta me voy a casar. Esta es la mía. Entonces, este es un símil de Jesucristo. Jesucristo está enamorado de la iglesia. Jesucristo está enamorado de ti, hermano. Por eso dio tu vida por ti. Por eso se entregó por entero. La gloria sea del Señor. Miren lo que pasa en el 6 del verso 4, del capítulo 4. Y si respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré dormir. Entonces, vos se fue a donde los ancianos que estaban en la puerta para que confirmaran esa palabra, para que fueran testigos de que él no quiso redimir. Entonces, el primer pariente sería un Adán que no pudo redimir. Entonces, el segundo pariente es vos, que es tipo de Jesucristo. Y este sí, que tenía toda la intención de redimir. Dice en el verso 13 del capítulo 4. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltara pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, hermano, restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Alabado sea Jesucristo. Vos es la imagen misma de Jesucristo. Que Jesucristo dio su vida por la iglesia. Pagó el rescate, pagó el precio. Alabado sea el Señor. Dice, el Hijo del Hombre, Jesús, al convertirse en Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, se hizo pariente nuestro. Cuando Jesucristo descendió de los cielos y se humilló, se hizo pariente nuestro. ¿Para qué? Para rescatarnos, para pagar el rescate. Alabado sea el Señor, para dar su vida por nosotros. Dice Mateo 20:28, vino a dar su vida por rescate por muchos. Dice que no vino a ser servido, sino a servir. Y dentro de ese servicio está que vino a dar su vida por rescate por muchos. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La humillación de Cristo, dejando el trono para hacerse pariente como un hombre. Alabado sea el Señor. Entonces, la humillación de Cristo tuvo un objetivo principal, que era hacerse pariente nuestro. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Todo el relato bíblico se desarrolla en base a que tenemos un Redentor, a que viene uno que va a salvarnos. Y la Biblia en el Antiguo Testamento habla mucho del Salvador, y el Señor se presenta como el Salvador, y el Señor se presenta como el Redentor. El libro de Isaías, si usted lo lee con detenimiento, se va a encontrar con muchos versículos que hablan de que hay un Salvador, de que hay un Salvador para Israel y que hay un Salvador para el mundo. Alabado sea Jesucristo. Y todos los profetas, aunque amonestan a Israel por sus infidelidades, pero siempre le señalen, hay un Salvador, hay un Redentor, y hay un día que vendrá, donde habrá redención y perfección. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dice, solo confiados en que nuestro Redentor vive, podemos vencer las aflicciones de esta vida. ¿Usted sabía eso? O sea, Job pudo vencer las aflicciones porque sabía que había un Redentor vive. Si somos apresados y encarcelados, nuestro Redentor vive. ¿Sabía usted eso? Pues, si somos golpeados hasta la sangre, nuestro Redentor vive. Si somos acusados y condenados injustamente, nuestro Redentor vive. Si nos hacen cargar nuestra propia cruz, nuestro Redentor vive. Si morimos en la cruz, nuestro Redentor vive. Si nuestro cuerpo es llevado a la tumba y sellada la puerta, tenemos que saber que nuestro Redentor vive. La gloria sea de Dios.
No importa la situación que estemos pasando, tenemos que saber que nuestro Redentor vive. En el Nuevo Testamento, el problema que tenían los discípulos era que no entendían el asunto de que el Redentor seguía vivo después de la muerte. El pastor David estuvo haciendo algunas explicaciones sobre eso y le hago algunas confirmaciones sobre lo que él dijo. Cuando Elías revivió al hijo de la viuda de Sarepta, el niño revivió y él lo explicó que después volvió a morir. Ok, pero Elías, después que desapareció, no volvió a aparecer. Dijo Eliseo, algunos de la compañía de profetas que eran discípulos, alumnos de Elías, compañeros de Eliseo. No, pero vamos a salir a buscarlo. Podemos buscarlo en los montes, podemos buscarlo en los valles. Dijo, no vayan. Ellos, no, tenemos que ir a ver si Elías está en los valles. No lo encontraron. Y Eliseo levantó al hijo de la tsunamita, como dijo el pastor en la escuela dominical. La levantó. La gloria sea de Dios. Lo revivió. Y el hijo de la tsunamita volvió y se murió. Y Eliseo se murió y todavía Eliseo no ha aparecido. Pero hubo uno, como dijo también la escuela dominical, que levantó al hijo de la viuda de Naín. Y la viuda de Naín volvió y murió. Y que levantó a Lázaro de una forma espectacular. Saben, los judíos enterraban a los muertos casi después de 3 días, porque así se sabía que no había ningún asunto espiritual que pudiera levantarlo. Y él esperó al 4º día y fue lo levantó. La gloria sea de Dios. Pero como dijo en la escuela dominical el pastor, y vuelvo y repito, Lázaro volvió a morir. El asunto está que ellos asociaban lo antiguo con lo nuevo y pensaban que si Elías no regresó, que si el profeta Eliseo no regresó, el profeta Jesús tampoco iba a regresar. Y en ese punto estaba la mente de ellos. Porque veían a Elías como un gran profeta, y lo fue. Veían a Eliseo como un gran profeta, y lo fue. Pero como Jesucristo no hay uno, porque es el mismo Dios. Vamos, para que ustedes vean la dimensión espiritual de lo que estamos hablando. Vámonos a Isaías. Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7. Ahí habla del nacimiento del Mesías. Del nacimiento del Mesías. ¿Lo tienen? Isaías, capítulo 9, verso 6. Dice, ¿por qué un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Dice ahora en el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Alabado sea Jesucristo. Pero fíjese lo que dice en el 7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Y cómo un muerto podía hacer eso? ¿Cómo un muerto podía hablar de palabra eterna? ¿Cómo un muerto podía decir que el imperio y la paz no tendrían límite? Porque si murió, ¿cómo va a extender los límites? Hasta la eternidad. Dice, ¿y cómo se haría eso desde ahora y para siempre? La única forma que esa palabra podía cumplirse es en base a un Redentor que está vivo. Alabado sea Jesucristo. Cuya paz y cuyo límite trascienden todo lo que usted puede imaginar y todo lo que usted ha podido ver. La gloria del Señor está aquí. Santo es el Señor.
Vayámonos al Salmo 48, verso 14. La gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios. 48, verso 14. ¿Lo tienen? Dice aquí, versión Reina Valera: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que un muerto no puede guiar a nadie. ¿A quién puede guiar un muerto? Entonces tenía que haber un redentor vivo. La gloria sea de Dios. ¿Para qué? Para que nos pueda guiar más allá de la muerte. Eso quiere decir por la eternidad, hermanos. Entonces era necesario para que toda esa palabra se cumpliera, que hubiera un redentor vivo. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. La gloria sea de Dios. Hermanos, los discípulos, si leemos en San Juan 29, dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. San Juan 29. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. En otro versículo de Juan, dice que después de la resurrección, después de ellos pudieron entender las Escrituras. El hecho de la resurrección es la confirmación que le da validez a toda la Escritura. Hermano, como decíamos aquí, la resurrección es el hecho en el Nuevo Testamento que le da validez a toda la Escritura. A partir de la resurrección se valida todo lo anterior, hasta Génesis. Y a partir de la resurrección se valida todo lo anterior, todo lo que sigue, hasta la eternidad. La resurrección es lo que le da vida a las Escrituras. Diga, vida a las Escrituras, gloria a Dios. La resurrección es el hecho que confirma la promesa de restauración de Dios a todos nosotros. La confirmación, la resurrección te confirma, hermano, es la fe, es la fortaleza, es la fuerza, es la realidad de que nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Es la realidad de que nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna. Alabado sea Jesucristo. La resurrección de Cristo es la primicia de que las puertas de la paz, las puertas del cielo, las puertas eternas fueron abiertas para nosotros. La resurrección es la confirmación que el Cristo hombre que estuvo con nosotros era el Cristo Dios que descendió de los cielos. Hermano, es la confirmación. Si Jesucristo no hubiera pasado por la pasión, no hubiera pasado por la vía dolorosa, no hubiera pasado por la cruz. Digamos que en Getsemaní, nuestro Dios le dice: está bien, paso la copa. Ven hacia el cielo, no pase por eso. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido, entre otras cosas, sin ir a muchas profundidades espirituales? Mire, hermano, ustedes han visto, los que estamos en la ciudad, hemos visto, y los que tenemos cable, hemos visto en la televisión muchos documentales basados en la pasión de Cristo, basados en la presencia de Dios en la tierra, basados en la sangre derramada. Y los documentales han mejorado mucho porque se están apegando bastante a los fundamentos bíblicos, aunque tienen imágenes y son imágenes del cine, pero el fundamento lo ha mantenido. Y yo me he quedado admirado de esta promoción mundial que se está dando a Jesucristo. Esto quiere decir que estamos en los días finales. La gloria sea de Dios. Pero siempre está, y los mismos documentales dicen, se refieren al hecho de la resurrección como un hecho fundamental. Si Cristo no hubiera pasado por la vía dolorosa, no hubiera pasado por la cruz, no hubiera derramado su sangre, entonces pasaría a ser un hecho místico que estaría en duda. Pero la pasión, la vía dolorosa y la cruz y el derramamiento de la sangre
lo convirtió en un hecho real, lo convirtió en un hecho histórico, palpable, que la gente, los científicos de hoy pueden estudiar y pueden decir realmente Dios estuvo en la tierra, alabado sea Jesucristo. Fíjense que cuando Jesucristo ascendió, la meta estaban los discípulos, no había gente fuera de los discípulos, pero la vía dolorosa lo vio todo el pueblo. La crucifixión lo vio todo el pueblo. Y lo otro es que Jesucristo, a través de todo ese proceso, a través de todos esos juicios, a través de toda esa injusticia, a través de todo ese dolor, quedó plasmado en la historia de Roma. Alabado sea Jesucristo. Y es indudable que Jesucristo estuvo en la tierra. Alabado sea el Señor. No hay forma de desmentir que Dios estuvo con nosotros. Emmanuel. Alabado sea el Señor. La gloria sea de Dios. Quiero concluir leyendo en Lucas capítulo 24, el camino a Emaús. Porque después que hemos estudiado todo esto, vamos a entender ese pasaje claramente. La gloria sea de Dios. Vayámonos a Lucas capítulo 24. Lucas 24 en el camino a Emaús. Gloria a Dios. Ya estamos concluyendo. Ustedes van ahí, cuando vayamos leyendo esa lectura y con la base teológica y bíblica que hemos visto, ustedes van ahí entendiendo todo lo que dice ahí. Comienzo en el verso 13, 24:13. Dice, he aquí, dos de ellos, se refiere a dos de los discípulos de Jesús. Fíjense la frustración, vayan dándole seguimiento a la frustración que había en su corazón, a la desesperanza que había, al desconocimiento que había, porque ellos no entendían que tenían un Redentor vivo, como nosotros sabemos ahora. Decía el pastor José David al principio que ahora sé bueno, porque está hace 21 siglos que sabemos eso, y que nos están repitiendo, ya no lo sabemos de memoria, tenemos un Redentor vivo, y es verdad, la gloria sea de Dios. Ellos en ese momento venían de unos 400 años de no escuchar palabra de Dios, y nosotros tenemos 21 siglos escuchando palabra de Dios. Entonces hay que entender el estatus de uno y el estatus de otro. La gloria sea de Dios. Dice, he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Bueno, ¿y por qué estás triste? Por eso este es un día de bendición, por eso este es un día de gozo, un día de acción de gracia, un día de danza, un día de baile. ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Acuerdan lo que le decía del profeta? La relación entre Elías y Eliseo. Dice, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esto está más perdido que Job. Está más perdido que Job. Dice, aunque Job estaba maltratado y enfermo y cosas, Job tenía una esperanza viva. Job creía en un Redentor vivo. Oye lo que dice, se va de nuevo, dice en el 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. O sea, dijeron que él vive. Juan decía, yo sé que mi Redentor vive. Esto dicen, dijeron que él vive. Esto ni siquiera lo creían a lo que estaban diciendo.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Sabe por qué le reconocieron? Pues cuando compartió el pan, vieron las heridas en las manos. Alabado sea Jesucristo. Amén. Y levantándose de la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido a partir del pan. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no te quedaste en la tumba. Gracias, Señor, porque tenemos un Redentor vivo que nos dio vida y vida en abundancia. Quiero que sigamos cantando que nuestro Redentor vive. Vamos a llamar a María para que nos cante, para que sigamos cantando que nuestro Redentor vive. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden acompañarme porque sé que todos se saben esa canción. Tremenda esperanza que tenemos un Redentor que vive. Sé que mi Redentor vive y al fin me levantará. Sé que mi Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Mi corazón desfallece en mí, esperando el regreso de Jesús. Mi corazón desfallece en mí, deseando que Él regrese a reinar. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. ¿Cuánto lo creen? Esa es nuestra esperanza. Y en esa parte que está fundamentada nuestra fe, de que nuestro Redentor vive y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Bendito Jesús. Canta conmigo. Sé
que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. ¿Cuánto lo creen? Porque yo lo creo que un día he de levantarme y estar por toda la eternidad con mi Redentor que está vivo. Con él yo me voy a levantar y tú también te vas a levantar. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Y con él nos vamos a levantar.